Hola, hola. Saludamos a todas las personas que nos acompañan hoy aquí en Entrevistas y Letras con Silvia Rivera. Yo soy Silvia Rivera y este es un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras. Bienvenidos. El día de hoy nos encontramos con Leisa. Ella es una escritora del grupo editorial Letras Negras con su sello Alas de Cuervo y el día de hoy vamos a estar hablando de Norte 2000Z. Bienvenida, Leisa. Muchas gracias. Bueno, aprovechando que estás aquí, me gustaría que nos hablaras un poquito más de quién es Leisa, cómo inicia su proceso como escritora, qué la lleva a las letras y a crear esta bella obra. Para todas las personas que no te conocen y que están hoy aquí simplemente para saber de tu obra y de ti, cuéntanos un poquito más. Bueno, la verdad es que yo cuando estaba en secundaria me gustaba mucho leer y eso era algo raro. Bueno, siempre tuve una imaginación muy activa, pero la verdad no se me ocurrió escribir hasta que tuvimos un pequeño taller de escribir poesía en primaria. Empecé con escribir poesía y luego pasé a unos cuentos cuando nos pidieron en un trabajo hacerlo para ya en secundaria. Me gustó bastante, así que comencé a practicarlo como un hobby y seguí haciéndolo, aunque mi hobby principal era la lectura, principalmente para relajarme. La verdad es que no se me ocurrió escribir una novela entera hasta después, cuando estuve en la universidad. Tuvimos una clase sobre bioempresas, sobre ese rubro de la ciencia donde se trabaja para empresariales, se empieza un negocio, quizás un laboratorio, un negocio relacionado con la biología. Yo no veía mucho, no me gustaba mucho eso y la verdad me aburría un poco. Así que en los tiempos, y me quedaban huecos enormes entre una clase de laboratorio y esa clase, así que como para animarme un poco cuando no tenía tarea, comencé a escribir en mi tiempo libre, en esos huecos, la novela que es Norte 2000Z. Al principio era una novela más convencional, como digamos The Walking Dead, pero luego pensé, ¿por qué no hacer esto que ya tengo escrito como un background de una novela que puedo sacar luego? Así que como los detalles también estaban impresos, lo utilicé como un background para la novela principal y empecé a escribirla después en mi computadora. Ay, qué bueno. Me gusta mucho encontrarme con escritores que han sido lectores primordialmente, porque creo que para poder ser escritor, primero se requiere ser un lector que se fascina con las historias porque es capaz de llevar esa fascinación que en un primer momento le causó ser el lector a transmitirla en su obra para posibles lectores sientan esa misma sensación. Entonces, me alegra mucho que hayas decidido ahondar un poco en el mundo de las letras. Tengo que decir que me gustó mucho tu novela, estuvo muy entretenida, es una aventura con la que usted se sumerge en este mundo en que los personajes buscan salvar de alguna forma, ¿no? Y no es un mundo ajeno, eso me encanta mucho, que pones tu novela, la pones con unos cimientos de tu región, de tu país, de la zona donde eres, porque por lo general no encuentras este tipo de literatura, pongámosla más fantástica, más ficcional, ambientada en nuestros territorios. Siempre están ambientadas en lugares lejanos, ya sea en Estados Unidos, en Europa, en China, pero encontrarse literatura de ficción que cuente también el territorio es muy interesante. Yo soy colombiana y a mí me encantó. Si bien es una apuesta un poco arriesgada cuando uno inicia como escritor, decir, me voy a plantar desde lo que conozco y desde lo que soy para escribir, porque esperas llegar a un público muy amplio que pueda entender lo que escribes, creo que lo logras muy bien. Logras mezclar muy bien el territorio con la historia y eso me pareció muy interesante y me lleva a la pregunta de dónde surge Norte 2000 Z, ¿cierto? En dónde creas todo este mundo, en qué te inspiras, cuáles son esos autores, esos gustos literarios de Leisa. Sí, bueno, tan como me gustaba la literatura, también me gustaba un poco la historia de mi propio país.
Además, durante un tiempo mi hermanita pequeña estuvo enferma cuando estuvimos en primaria. Tenía muchas alergias, yo también era un poco alérgica, así que mis padres decidieron un verano decirnos, hagamos un viaje por el norte y prácticamente se convirtió en una tradición, incluso cuando se curó, cuando ambas dejamos de ser alérgicas. Hicimos muchos viajes por esa misma línea que recorren los personajes, desde Lima, que es la capital, que es donde nosotras nacimos, hasta Tumbes, en Punta Sal, o Máncora, y nos encantaban esos viajes, digamos, eran como un momento donde la familia se unía. De hecho, ahora en este verano, solo por un recordar, como ya las dos estamos grandes, la verdad, con nuestros padres ya no nos vemos tanto, pero ellos iban a tener su aniversario número 30, iban a viajar, no íbamos a verlos en un tiempo, así que decidimos los cuatro hacer un pequeño viaje por el norte, simplemente porque queríamos estar juntos como familia. Así que nos fuimos a Trujillo en carretera y ahí visitamos la Huaca del Sol, de la Luna. Y otra razón por la que nació Norte 2000Z es porque mi abuelo de parte de madre era del Cusco y él tuvo un impacto en nuestras vidas, a pesar de que murió, falleció cuando yo todavía no había nacido, la verdad. Mi mamá siempre lo ha tenido muy presente. Tenemos su bastón de comando él era general en el ejército, tenemos su bastón de comando y cuando yo era pequeña me llevó al Cusco a ver dónde estaba su fotografía en una de los monumentos del ejército. Así que, en cierta manera, también tengo el Perú muy presente. Yo he nacido en Lima, como dije, era, es la capital, pero Cusco fue la ciudad imperial antes, así que en cierta manera tengo el Perú en mis venas y quería iniciar este viaje en el Perú. Además, tengámoslo de esta manera, si puede pasar en Estados Unidos, definitivamente puede pasar en Perú. Y si pasa en Estados Unidos, en China, en Europa, pasa en el Perú, definitivamente, como el COVID. Es cierto. ¿Cierto? Si pasa en cualquier lugar del mundo, puede pasar aquí y creo que pasaría primero aquí, teniendo en cuenta que somos un continente tan diverso, tan lleno de cultura y tan lleno de experiencias, podríamos decir, si algo pasa en el mundo y es revolucionario, definitivamente pasaría primero en el Perú. Creo y estoy segura de eso. Sí, y además el Perú, igual que toda Latinoamérica, sobrevive. Latinoamérica tiene ese impulso de sobrevivir a pesar de todo. Es cierto, somos como un continente muy resiliente y muy capaz que a pesar de lo difícil que le ha tocado, estando ubicado socialmente como en tan baja estima, ha logrado mantenerse vivo y no solamente mantenerse vivo, sobrevivir al mestizaje, sobrevivir a la colonia y aún así conservar mucha de la riqueza ancestral, que se habla mucho de esa riqueza ancestral en la novela, mezclada un poquito con una riqueza ancestral mucho más reciente que ya viene como a atravesar directamente a los personajes, porque es como el futuro y nuestro presente es el pasado de los personajes, y entonces está el pasado del pasado, y eso me gustó mucho, no solamente está el pasado de los personajes que ya viven en otro momento de la historia, sino el pasado del que también es nuestro pasado. Y eso es una línea argumental que me gustó mucho, porque no solamente son las ruinas de las grandes urbes que murieron con los terremotos y toda esta convulsión del planeta, sino también son las ruinas del mundo antiguo, de nuestro mundo antiguo. Y haces un equilibrio muy interesante entre esos dos pasados que a uno como lector latinoamericano lo atraen porque al fin se siente enraizado a algo, conoce de alguna forma, aunque no sea yo peruana, soy colombiana y Colombia tiene una historia muy similar que los otros países latinoamericanos y me gusta mucho. Y también me gusta mucho que esta novela esté atravesada por un componente autobiográfico, ¿cierto? Si bien es una novela de ciencia ficción, la pongo así, de una distopía de alguna forma, eh,
que tenga material autobiográfico, la asienta sobre el territorio de forma muy interesante, porque se nota que conoces el recorrido y uno lo disfruta. Los lugares, las descripciones de los lugares están muy bien plantadas y se sobreentiende que has hecho el recorrido. Sin haberte preguntado, yo ya tenía la certeza de que tú, mientras escribías, estabas viendo perfectamente ese territorio del que estabas hablando. Sí, bueno, como dije, con mi familia solía hacer recorridos y durante la universidad me fui con mis amigos un tiempo a hacer un viaje de placer por Ancash en la universidad para ver Chavín de Huántar, esa zona. Cuando mi hermana vino del intercambio visitamos Caral también, que es la ciudad más antigua de Latinoamérica, dicen. Bueno, yo tengo una pregunta. Ya, yo creo que ya podemos pasar a esta parte de preguntar directamente sobre la obra. Para los que están interesados, aquí tenemos el libro. Quisiera ya que habláramos un poquito más sobre el género que escoge, ¿cierto? Es una novela que pudo tener cualquier otro género, el desarrollo de los personajes se pudo dar en diferentes circunstancias, pero escoges un mundo posapocalíptico de alguna forma que tiene zombies. Eso lo hace emocionante, pero también me inquieta porque tiene un muy buen contenido histórico y un muy buen contenido territorial, pero está puesta sobre esta idea de que están los zombies y es el zombie tradicional, ¿cierto? Infectado, que infecta de la misma forma, que habita como los que vemos en las películas, porque yo, por ejemplo, te comento que es la primera vez que leo una novela de zombies leída, siempre había visto las novelas y las series de zombies, pero nunca la había leído y eso me pareció muy curioso. Entonces quería que me hablaras un poquito de por qué decides ubicarla precisamente en ese contexto. Sí, bueno, yo sí había leído una novela de zombies antes, de hecho, dos, era una serie, no me acuerdo el autor, pero sí la leí. El caso es que a mí me gusta bastante la ciencia ficción, digamos que es mi género favorito, aunque he leído todo tipo de novelas, desde Shakespeare hasta Dickens, la verdad. Pensé que si quería hacer algo serían lo que más domino, mi favorito, y como estaba en los zombies, más o menos un poco que le agarré mucho gusto a los zombies. El caso es que al inicio nunca me pareció tan bueno. Yo soy bióloga y sé cómo se mueven un poco las infecciones, sé que se extienden muy rápido y algunas veces y muy deprisa, se extienden por todo el mundo. El caso es que, como vimos con el COVID, primero empiezan en un foco, luego se extienden. Y para en ese momento ya se sabe un poco cómo responder. Aquí desde el principio nos dijeron cuando llegó el COVID cómo debía responderse. Cuarentena para todos, ¿no? El caso es que siempre las novelas de zombies, a pesar de que vienen de un laboratorio, siempre no saben cómo responder al principio, a pesar de que saben que está viniendo. El, deberían poder refrenarlo en algún momento, aunque sea un poco poner medidas de seguridad. El caso es que por eso creé una enfermedad zombie que pudiera infectarlos a todos y para eso tendría un origen natural. No creada por el hombre, sino creada por la madre naturaleza y que se esparciera en muchos puntos del planeta al mismo tiempo para que no hubiera un solo foco. Y ese volvió un paisaje mucho más realista. Claro, aparte que está enmarcada en medio de una catástrofe natural, es decir, el planeta se está partiendo, ¿cierto? Hay terremotos, hay sismos, todo está pasando. También era difícil que incluso siendo una enfermedad generada en un laboratorio, se pudiera hacer algo en medio del caos tan brutal que estaba sucediendo, en donde se estaba perdiendo la tecnología, en donde las redes de comunicación colapsaron, básicamente el mundo quedó nuevamente en tinieblas, simplemente les quedaba esperar. Entonces yo, a diferencia de lo que comentas, pienso que sí lograste un muy buen inicio.
¿cierto? Esta mezcla de decir, bueno, todo se partió y aparte de eso surge una enfermedad a la que no, de la que no hay solución y estamos lanzados al mundo, infectó y todo el mundo murió, me parece perfecto, porque tú ya partes del hecho de no había mucho que hacer, ¿cierto? No había mucho que Ujú. hacer y no era responsabilidad de las Ese es el personas porque punto. perdieron, ajá, Ese era el punto. y está perfectamente bien hecho para mí. Es decir, sabías después de ese inicio que iba a quedar un mundo así, a quedar un mundo en una suerte de oscurantismo, y eso que me encanta que no hiciste eso. La sociedad se reorganizó en pequeños grupos y no terminó siendo del todo una historia de caos y de destrucción y de matanza sin sentido. Si ves, las comunidades son bastante diplomáticas, nuestros personajes atraviesan un montón de lugares y un montón de momentos en donde uno dice, no, aquí ya, típica historia de zombies, ya aquí todo el mundo está salvaje y loco, pero no, hay organizaciones y estas organizaciones, me encanta el hecho de que la mayoría, si no es que todas, están lideradas por mujeres. Eso a mí me dio muchísima satisfacción porque encontrarte que todos los personajes poderosos de esta historia son mujeres y son mujeres cuyo carácter se está reflejando muy bien en la obra, ¿cierto? Son las que tienen el control de que la comunidad funcione y ponen las reglas, me encantó. Y yo te quería preguntar, ¿de dónde viene? Porque yo siempre estoy a la expectativa de mujeres que están haciendo literatura y que se atreven a poner mujeres y muchas en sus historias. Para mí es revolucionario y es interesante. Entonces quisiera que habláramos un poquito al respecto de los personajes mujeres que atraviesan tu obra. En cierta manera, las mujeres con poderes están un poco basadas en mi mamá. Mi mamá tiene su carácter. De hecho, muchos de los elementos en la historia tienen un origen en mi madre, porque el 23 de junio, cuando empezaron los terremotos, es su cumpleaños. Prácticamente le regalé un apocalipsis. Me encanta. Yo sí, sí, ella trabaja muy duro, es jefa de una sección en el Colegio de Arquitectos y es bastante, digamos que su carácter es fuerte, pero es bastante tierna con nosotras, así que en cierta manera siempre la he visto de una manera que tiene cierto poder sobre otras personas. Y creo que las mujeres, si es que el mundo se parte, las mujeres tendrán que ser las que recojan los pedazos, porque los hombres un poco que enloquecen en tiempos caóticos. O sea, no lo pongo de lado. Creo que sí podrían recogerlo por sí mismos el mundo. El caso es que las mujeres, en cierta manera, son un poco más prácticas, tendrán una mentalidad un poco diferente y dirán que quizás no, cada uno no tiene que ir por su lado, no tienen que asegurar su dominancia, solo tienen que recogerlo y hacer lo mejor que puedan para formar algo nuevo, recoger los pedazos, formar algo donde puedan vivir, sobrevivir, no solo ellas, sino sus familias. Sí, también estoy totalmente de acuerdo contigo. No es que uno piense que los hombres no serían capaces de reconstruir lo derrumbado. Lo que yo pienso es que en tiempos de crisis las mujeres siempre han levantado el mundo. Después de las guerras, las mujeres estaban sosteniendo el mundo, ¿cierto? Construyendo sociedad, somos un poco más empáticas, digámoslo, y nos gusta trabajar en comunidad. Estamos tal vez un poco más acostumbradas a trabajar en comunidad y a ser cuidadoras, y tal vez eso en un escenario como el que propones, les daría la ventaja para la construcción de sociedades más pacíficas y no tanto separadas y violentas, porque eso es lo que veo. Las sociedades que propones acá no son violentas. Y me encanta el hecho de pensarlo así, porque es una sociedad matriarcal de alguna forma, no es violenta. Su resultado es que la diplomacia es como el punto de partida con el que tratan de comunicarse en este mundo tan separado, que muy curioso porque la mayoría de los asentamientos creen que son el último asentamiento hasta que estos jóvenes deciden emprender esta aventura
para encontrarse que hay muchos otros asentamientos que están exactamente en las mismas condiciones que ellos y que todas sus matriarcas de alguna vez, de alguna forma, son muy similares. Entonces vemos que el personaje de Henry ve en las otras mujeres que dirigen en los otros asentamientos, la figura de su mamá también. La va encontrando en las diferentes mujeres y en la forma en la que dirigen, en la forma en la que son, en la que existen, y tal vez por eso siguen vivos estos territorios que se están formando nuevamente, ¿cierto? Y eso me gustó mucho. Te agradezco muchísimo que te hayas arriesgado, porque a veces una como mujer piensa que también es un riesgo, porque la literatura escrita por mujeres en donde las protagonistas y sobre todo las que tengan más relevancia son mujeres, a veces suele ser un poco desdeñada por la comunidad literaria, ¿cierto? Porque tienen miedo a que las mujeres hagamos literatura en la que nosotras resaltemos, porque me gusta mucho eso. En la aventura vemos que hay un hombre y sus acompañantes terminan siendo tres mujeres, cada una también muy fuertes, muy inteligentes y muy resueltas. Sí, bueno, la verdad, yo quería más o menos crear un mundo donde la mujer también tuviera su papel de liderazgo. Y dentro de esto surgió que las líderes de la comunidad fueran mujeres. En cierta manera surgió de manera natural porque digamos que después de la crisis, un poco que el hombre enloquece, quizás no todos, pero el hombre tiende a querer acertar su dominancia. Lo vemos incluso en The Walking Dead, muchos hombres, aunque forman comunidades, quieren acertarse como el macho alfa, pero la mujer tiene otros planes. Como tú dijiste también, la mujer sostuvo el mundo después de las guerras, así que aquí la mujer sostiene el mundo, en cierta manera. Eso me gusta mucho y me lleva a otra parte de la historia, que en esta más bien son preguntas que me quedaron, y es, por ejemplo, desarrollas toda una historia en torno a Mira, ¿cierto? Que está tratando de descubrir que otras mujeres antes que ella estuvieron investigando sobre el virus, estuvieron tratando de encontrar una respuesta, ¿cierto? Y toda la trama nos lleva un poco acompañada de este libro, el que ella estudia constantemente y en el que trata de buscar algunas pistas, pero al final no se, la historia que hay ahí no se desarrolla. La historia que se desarrolla en el fondo es la aventura de estos cuatro personajes, bueno, cinco, de estos cinco personajes que hacen todo su recorrido y logran unir de alguna forma a las comunidades, ¿cierto? Que están separadas y que están en riesgo precisamente porque otras comunidades de Ecuador y de Colombia ya están tratando de reunificarse y eso los pondría en riesgo al ser comunidades separadas y pequeñas, pero se queda un poco abierto qué pasó con la historia de estas mujeres que venían investigando y que eran científicas, ¿cierto? La historia de la solución al conflicto se queda en algún punto sin resolver. Quería preguntarte por qué decides dejarla así, si sentías que era más importante la historia del crecimiento de estos chicos que también se desarrollan como personas a lo largo de la historia, o qué pasó. Es que en esta primera parte lo importante era atreverse. Yo tengo planes para continuarlo, no sé cuándo saldrá la inspiración para hacer el segundo. El caso es que la historia de Amira puede continuar. El primer paso, en este primer paso, el problema era atreverse. Estaban en su zona de confort. Todos los personajes estaban al principio en su zona de confort, en donde estaba lo conocido, lo que ellos consideraban la paz. Tenían los zombies, pero estaban pacíficos. Eran estudiantes, eran chicos todavía. El caso es que este viaje es el atrevimiento, es el paso de la juventud allá a la adultez, propiamente dicho. Ellos cogen y se hacen un viaje en carretera para encontrarse a sí mismos y encontrar lo que ellos quieren. Ya el segundo paso va a ser seguir las migajas de la cura por todas partes, si es que la hay. Pero eso ya va a ser trabajo de Amira. Como dije, ese primer paso, el camino de Amira y Henry, era atreverse.
Ah, bueno, eso ya tiene todo el sentido del mundo, porque claro, en una siguiente parte se puede desarrollar toda la historia que ya nos vienen dejando y que es muy intrigante, porque tú estás pensando, bueno, ¿en qué momento va a suceder que el encargo que le hicieron a Amira, ¿cierto? Se conecte con lo que viene sucediendo del recorrido que ellos vienen haciendo para que al final todo converja en que llegaron a, ah, bueno, pero claro, al final en el epílogo, Emira está en Estados Unidos, entonces en Estados Unidos es que están buscando a la hija de esta persona y ahí nos deja esa incógnita de, ah, bueno, entonces sí, es ella la que va a continuar buscando la cura por de alguna manera en esa aventura que vendrán, que espero que sea, que salga en algún momento y que podamos continuar con la historia. Mira, que es un personaje muy interesante. ¿Cierto? Es un personaje, por ejemplo, me gustaría preguntarte por qué ella es una estudiante de idiomas. ¿Tiene que ver Mm, contigo, con alguien, con quién? no tanto, solo porque quería, yo era estudiante de ciencias cuando escribí eso y sé cómo hacerlo en un laboratorio, pero el caso es que para mi tesis tuve que buscar cientos de papers, cientos de cosas que tenía que leer y no todos estaban en español. O sea, soy buena en inglés y porque fui a colegio alemán, sé alemán, pero tuve que buscar cosas en italiano, en francés, y no sabes cuán fastidioso es para los estudiantes de ciencia tener que traducir un idioma que no entienden. O sea, el italiano me trabó, el portugués también, y el francés, una pesadilla. Tuve que utilizar traductor y el traductor salía hecho una catástrofe. Yo tenía que buscar palabra por palabra y buscar la manera. O sea, mi asesora de tesis hablaba francés y me ayudó a traducirlos, pero los otros idiomas tuve que valérmelas por mí misma y fue un fastidio. Pues entonces tiene mucho sentido que que este personaje esté atravesado por la necesidad de ser una buena estudiante de lenguas. Lo curioso es que ella sabe inglés y a lo largo de toda la historia no logra ponerlo en práctica porque las personas que se encuentra hablan quechua. Y eso me pareció maravilloso, porque propones que es un estudiante, que la lengua que domina es el inglés y que está preparada para encontrarse a personas con quien compartir esa lengua y no las encuentra a lo largo del camino. Eso me pareció maravilloso, porque es una muy buena jugada de decir, bueno, si bien esta es la lengua que, por el hecho de que ella es como una amante de estudiar un poco la historia, asume que esa es la lengua que debe aprender, pero después en el recorrido hablan o español u otros derivados de lenguas nativas. Es que va a poder poner en práctica el inglés más adelante. El caso es que tenemos que ser realistas. Perú habla español en la mayoría de lugares, pero tienen sus propios idiomas las comunidades nativas, y si ellos sobrevivieron, ese idioma se va a poder ver el primordial hasta el punto en que algunos van a olvidar cómo hablar español porque solo se habla en quechua o en aymara o en un montón de idiomas amazónicos o dialectos incluso. Puede que incluso haya un nuevo auge del moche, del tayán, que también se hablan en Piura y en Trujillo, y de ahí nos vamos a encontrar con todos los idiomas nativos del Perú, a saber con qué nos podemos encontrar luego. Eso me gustó mucho, porque como te digo, son estrategias narrativas arriesgadas, porque claro, como uno espera que su lectura sea amplia, dices, bueno, y si utilizo, por ejemplo, palabras de una lengua no tan conocida, no sé si decirle idioma, pero yo considero que es un idioma, ¿cierto? De un idioma, de un dialecto particular, piensas como, ah, es difícil que entiendan lo que quiero decir, porque yo lo entiendo, ¿cierto? Porque estoy atravesada por él, porque conozco un poco, pero otras personas no. Pero siento que en esta historia no hace falta que uno sepa quechua
para poder hilar todo y decir, claro, tiene todo el sentido del mundo que estas comunidades que están acá arriba, en la sierra, en la montaña, conserven sus lenguas originarias e incluso su historia previa al apocalipsis de alguna forma. Tiene todo el sentido porque eran comunidades que ya, siento yo, venían estando muy aisladas desde antes del apocalipsis. Entonces, creo que sí, es una muy buena estrategia y me hace sentir sorprendida porque como futura escritora latinoamericana, una de las cosas que más me emociona es poder hablar del territorio, de los idiomas que hay acá sin miedo a sentir que mi literatura no va a llegar a todos los rincones por el simple hecho de que me pare desde lo autóctono, por así decirlo. Es que en cierta manera tenemos que romper ese miedo. ¿Cómo vamos a promocionar nuestro país? ¿Cómo vamos a enseñarle al mundo lo que tenemos si es que no queremos hablar de lo autóctono? Claro, pero entiendo perfectamente. Es un miedo muy común, pero siento que para poder que haya un nuevo auge de la literatura latinoamericana, hay que romper con todas esas barreras. Ya la literatura está llegando a un punto de agotamiento, digamos, de occidentalización. Al menos desde la parte latinoamericana estamos muy permeados por una cultura supremamente occidental y la academia le hace saber a uno eso, ¿cierto? Entonces tienes que estar todo el tiempo trayendo conocimientos ajenos y esperando también que lo que se sabe acá, que es ancestral, sea aprobado de alguna forma por ese conocimiento occidental para que tú te sientas como en la libertad de hacerlo. Es decir, muchos autores piensan que si usted no es reconocido en Europa, pues su literatura no trascendió porque solamente en la medida en que es reconocido fuera de aquí empieza a tener como el valor de decir, ay, es que sí, esto es algo que representa Latinoamérica. Y esas son como las barreras que siento que rompe tu novela. Y me gusta mucho eso. Me disfruté mucho la lectura precisamente por encontrarme con eso, porque llevaba rato leyendo muchos textos, entrevistando a muchos autores y ninguno, creo que hasta ahora, había hecho un trabajo como tan profundo de incluir el territorio, de incluir las tradiciones y en un género como este, que para mí es un género difícil porque no es un género que maneje, ¿cierto? Lo considero complicado de abordar, pero lo haces muy bien y te felicito. Te felicito porque hiciste una novela muy chévere, una novela que habla del Perú, ¿cierto? Que lo recorre de alguna forma y nos mete en la aventura de estos personajes adolescentes que se hacen mayores. Es hermoso, me gustó mucho. Muchas gracias. Bueno, no sé si ahorita tengas algo que preguntarme, algo de lo que te gustaría hablar de la novela que se nos ha quedado por fuera, o podemos dejar hasta el día de hoy acá. Nos das tus redes sociales para las personas que están aquí atentas a Norte 2000 Z. Sí, bueno, quería preguntarte, ¿no te pareció muy complicada? Porque añadí algunos detalles que como estudiante de ciencias consideré importante. Algunos detalles científicos. O sea, No, yo hice mi tesis en paleobiología y añadí un poco de estratigrafía y de fósiles típicos del Perú también aquí, fósiles del mundo, a- al contexto. sí, pero hiciste algo muy bonito y es que cuando se habla o se conecta a la parte científica, también no lo hacen desde la perspectiva de Aymara. Y Aymara no es una conocedora profunda, ¿cierto? De la historia, entonces lo que nos hace pensar a nosotros es que estamos un poco tan confundidos como Aymara, ¿cierto? Es decir, hay muchos acercamientos a la ciencia y tú dices, bueno, el personaje no los entiende a profundidad al igual que yo, pero son datos importantes y relevantes en la historia porque vienen dando contexto, ¿cierto? Vienen hablando de las cosas que sucedieron ahí, pero se hace atravesado o del personaje de Angélica, creo que se llama Angélica, que es la científica que está en la comunidad de Lima, Angelina,
Angelina. Angelina, a través de ella también conocemos un poco, también desde la perspectiva de Aymara, nos muestras un poco la parte científica, pero no es abrumadora y no es, o sea, como que no interrumpe para nada, simplemente sí, acopla mucho y le da ese empujoncito que te lleva a sentirte, sí, en una novela posapocalíptica, en donde la ciencia es importante para resolver el conflicto viral que ha llevado al mundo a caerse de alguna forma. Entonces, está muy bien hecho. También no dice uno, tengo que ser científico pues para entender de todo lo que está hablando. No, está perfecto. ¿Y cuál fue la parte que más te gustó? Solo por preguntar. La parte que más me gustó, bueno, yo creo que no hubo solo una parte que me gustó, como esta es la que más me gustó. Hay como un equilibrio. Me gustó mucho eh, cuando se les vara el carro porque ya no tienen combustible y llegan al final a esta isla en donde hay cultivos y en donde los reciben y comparten las tradiciones del lugar en el que están, ¿cierto? Ahí es donde conocen a Ana, que los lleva a conocer estas ruinas históricas en donde hay como un arqueólogo que está acá contándoles todo y hacen como un recorrido por la región. Esa parte me gustó mucho porque es un final, se está acercando a un final muy agradable, ¿cierto? Encuentras una comunidad que a mí me agradó mucho. Yo dije, ay, qué bonito, me hubiera encantado llegar a esa comunidad. Esa parte me gustó mucho. Creo que al final te da como esperanzas de que el mundo puede ser muy bonito aún después de todo el drama en el que están sumergidos. Me gusta mucho también, me gustó mucho, y esto no es una parte, esto ya es como el hilo argumental, que no hayas enamorado a los personajes, que no hayas enamorado a Henry y a Mira, ¿cierto? Que no los hayas involucrado aquí en una relación amorosa. Solo al final vemos que hay como un rocecillo ahí por el interés que tiene este chico en ella, pero que haya sido toda una aventura de amigos, me encantó. Porque siento yo que habría sido un poco más aburrido si se hubieran ennoviado, si se hubieran convertido en una pareja o en algo así, pero todo el tiempo lo mantuviste en esta atmósfera de buenos amigos, con mucha complicidad, ¿cierto? Que tenían mucho feeling y que estaban muy conectados para que el viaje fuera tan agradable. Eso le dio un plus para mí de toda manera, porque siento que le hubiera quitado fuerza de alguna manera a ese personaje principal, noviándolo con este otro personaje que también es personaje principal. Es que, Mm, es que no era el punto, el romance no es el punto. Yo te lo diré, no soy una persona muy romántica. Tengo amigos varones también, nos llevamos bien, pero no hay nada, no hay feeling. Amigos se puede tener de ambos géneros, eso es una verdad. sí, Y y yo es, era muy amiga de un primo, que creo que es básicamente lo que son. Como digamos, crecieron juntos, son amigos, son recontra amigos, quizás se distanciaron un poco en la edad adulta, pero pueden hablar y ahí se queda. y resulta perfecto para la historia. Yo siento que hubiera agarrado Ujú. otro rumbo no tan interesante porque se hubiera tenido que desarrollar toda la parte amorosa y romántica y en un viaje tan extenuante, tan largo, tan lleno de peligros, una relación romántica habría atrofiado un poco el desarrollo de la historia. Entonces siento que eso fue algo que a mí me gustó mucho, porque yo andaba crispada todo el rato cuando estaba como sospechando de, ay, no, no los vayas a ennoviar, por favor, no quiero. Y no lo hiciste y al final dije como, ah, se expresa, se expresan muchas mujeres libres que van por Es la que vida siendo muy ellas. no era el punto. Una mujer sí puede tener su romance, pero una mujer no es solo romance. Y estos dos no estaban buscando amor, estaban buscando aventura, básicamente. ¿Surgiría el amor? Esa era una pregunta que hasta yo me hacía. Al final,
al final no les encontré esa química, pero que son buenos amigos. Como yo y mi primo, que tiene básicamente la misma edad y estuvimos juntos desde que éramos bebés. Claro. No, y como te digo, a mí sí me gusta porque, claro, en este tipo de historias a veces se hace como indispensable, pues, que haya una historia de amor. Yo todas las películas y todas las series de zombies que he visto, siempre hay relaciones amorosas. Siempre. Y aquí también las hay, pero son secundarias, ¿cierto? Hay papás, hay mamás, hay prometidos, pero no se desarrolla eso ahí, la melosería ni nada, y eso hace que uno esté enfocado completamente en cada paso que van dando, en los lugares que van descubriendo, por ejemplo, las descripciones de las ruinas a donde van y buscan todos estos metales que les sirven a Henry para sus proyectos y todos esos momentos son muy agradables porque uno está enfocado en lo que están buscando, a lo que ellos quieren llegar y no a lo que sucede ahí y eso es muy bueno. A ver, ¿qué otra parte me gustó mucho? El recorrido, definitivamente, cuando salen del Trujillo, cuando salen de Trujillo y empiezan ya el recorrido por carretera y vemos que está el mar y vemos que nos empiezan a contar estos territorios más áridos y todo ese viaje, el parar por provisiones, la angustia que hay detrás de la aventura y el gusto de los personajes de, aunque están en una situación difícil, lanzarse de todas maneras a la aventura es muy chévere. Entonces, en general me gustó todo. Yo estuve muy, muy entretenida, hice una lectura de una sola sentada, o sea que no hubo entremedio, sino que estuve 6 horas de mi vida derecho leyendo sin parar. Entonces hizo que para mí también la historia no estuviera fragmentada, estuvo toda compacta, la abordé de una vez y entonces la sensación que tengo es que en conjunto me gustó todo. Estoy muy gratamente sorprendida y estaba muy emocionada de entrevistarte hoy porque quería saber qué había detrás de la historia, porque está muy bien construida. Te felicito, verdaderamente, me encanta. Muchas gracias. Que la verdad, mi madre, como dije, tuvo mucho en eso. Ella está casada, está muy enamorada con mi papá, pero también sigue, nunca ha sido ama de casa, siempre ha seguido trabajando, siempre ha seguido su carrera, siempre ha seguido siendo muy ella misma. Como dije, tiene un carácter a veces un poco fuerte, pero lo que ella siempre nos dice es que no debemos depender, debemos seguir con nuestra carrera, debemos seguir siendo nosotras mismas. Está bien enamorarse, pero una tiene que seguir siendo ella misma porque renunciar a lo que tú eres por alguien más no es amor. Y yo siento que esta novela retrata eso perfectamente. Retrata esa esencia que hay detrás de la formación que has recibido de tu mamá y el carácter también, creo yo, de la mujer que eres se ve reflejado en estos otros personajes femeninos y me da mucha esperanza. Espero realmente, genuinamente, que puedas escribir la siguiente parte y que podamos ver a Mira desarrollarse como personaje completamente y que nos lleve a una aventura en donde encuentre o no la cura a los problemas del mundo, podamos conocerla más a ella y verla desarrollarse como personaje. Sí, ya veremos cuándo me llega la inspiración, porque tenía algunas ideas, pero la inspiración para escribir la novela entera está tardando en llegar un poco. Eso, el día en el que llegue, esperemos que te contactes con nosotros, el grupo editorial Letras Negras. Las puertas de esta editorial están abiertas para ti y para ese segundo tomo que estaríamos muy contentos de publicar. Yo creo que esto sería todo aquí en Entrevistas y Letras. Con Leisa, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí, por compartirnos tu historia. Me gustaría que dejaras, si tienes redes sociales o manejas un espacio de redes sociales, aquí para las personas que nos están viendo, para que te sigan y conozcan un poquito más de ti. Sí, bueno, no tengo redes sociales por así decirlo, solo un Facebook. Pueden buscarme como Leisa Yáñez. Bueno, muchísimas gracias, Leisa. Y muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy aquí. Esto fue todo por hoy.
y no olviden que bendita sea la literatura. Hasta pronto. Hasta pronto.